bueno, arrancamos. A ver, bueno, empiecen los que tengan y las que tengan preguntas, por supuesto arranquen. Les digo una cosa que es importante. Eh, Tienen que contestar la encuesta que les di la semana pasada. Y es importante que lo hagan porque tiene que ver justamente con el resultado de esa encuesta, puede modificar en parte, digamos, o terminar de definir cuál va a ser la forma de evaluación. Entonces yo que ustedes lo hago. Bien, el tema que nos toca es el gobierno. El gobierno es un tema bastante complejo, se toma en los exámenes. La verdad es un tema complejo porque tiene varias aristas. Lo primero que tenemos que diferenciar es respecto a lo que veníamos viendo, es decir, nosotros habíamos visto, no, eso no hay, habíamos visto Estado, habíamos visto las diferencias del Estado con la nación, con otras, con cualquier instancia, con cualquier sinónimo que se utiliza del término Estado, porque habíamos justamente concretado que el Estado tiene como característica el hecho de ser una forma de organización. Bien, dentro de ese Estado siempre va a tener que haber un gobierno. Es decir, podemos ver, como está en el libro y como está seguramente en el video también, que existen diferentes tipos de gobiernos y diferentes criterios para clasificarlos, digo, ¿no? Un gobierno puede ser autoritario o no, un gobierno puede ser federal o unitario, pero un gobierno también puede ser, según el modo en el que se gobierna, puede ser eh, presidencialista, parlamentarista, semipresidencialista, en fin, digamos. La palabra gobierno en sí ya es, digamos, muy polisémica, es decir, tiene significados diferentes. A ver, el gobierno puede, ligeramente se puede utilizar la palabra gobierno, entendiendo el gobierno como, no sé, conjunto de personas que están en el poder en este momento. Pero gobierno también puede hacer referencia, no sé, a la actividad de dirigir. Nosotros decimos el gobierno de una sociedad y ahí no nos estaríamos refiriendo a las personas que están en el poder, sino nos estaríamos refiriendo al concepto mismo de manejar algo, ¿no? Yo tengo el gobierno de mi propia vida, ¿no? Bueno, sería tener el comando, sería tener la vida por las astas, digamos. Eh, y sino también las instituciones, el conjunto de instituciones que va a componer, digamos, que va a dirigir los destinos de un país, ¿no? Eso ya es una visión institucionalista. El gobierno ya no estaría conformado por las personas puntuales, sino por los cargos, ¿no? El conjunto de instituciones estatales que se refieren al gobierno. Bueno, en fin, no es una pregunta que le vayan a hacer, pero digo, es algo que tenemos que entender porque generalmente damos por sentado muchas veces el sentido de una palabra y generalmente, sobre todo en el idioma castellano, las palabras tienen varios significados por lo general, ¿no? Y en este caso conviene ser lo más preciso que se pueda, lo más precisa que se pueda, digamos, porque si no se cae en la ambigüedad, ¿no? A ver, acá tenemos una pregunta de Oriana. ¿Es correcto plantear que puede darse la posibilidad de un gobierno legal e ilegítimo, pero no un gobierno ilegal, ilegítimo y legítimo? Bueno, sí, parece un juego de palabras. Yo no sé si... Sí, el planteamiento es correcto. Ahí lo que está haciendo Oriana es diferenciar la legalidad de la legitimidad. Es decir, la legalidad, es decir, que un gobierno haya llegado, estamos hablando del gobierno, ¿no? Que un gobierno haya llegado por las buenas, con las reglas vigentes de un país determinado, con las elecciones, como corresponda. Otra cosa es la legitimidad que tenga, es decir, a través del tiempo, cuál va a ser el consenso que las personas van a tener sobre que ese gobierno es bueno, que gobierna para el pueblo, que es mejor que otros, que lo que fuera, ¿no? Y por lo tanto, a mayor legitimidad, mayor accionar vas a tener, mayor margen de acción va a tener un gobierno. Cuanto más legítimo se lo considere, mucho más fácil va a ser. Y Orena dice, la posibilidad legal e ilegítimo, sí, eso se puede dar, perfectamente. Uno puede subir al poder. Yo lo que estoy viendo, por ejemplo, un ejemplo que me parece muy claro ahora, no tengo ganas bueno, no tenemos tampoco mucha posibilidad en este contexto de entrar en disputas políticas, pero tampoco es una cátedra ni una materia para discutir política. Yo lo que digo es,
más allá de la ideología que encarne el ejemplo que voy a dar, que en este caso sería seguramente liberal, de extrema derecha, lo que fuera, el caso de Bolsonaro. Bolsonaro llega al poder legalmente. Se lo eligió, ganó las elecciones, perfecto. El otro día tuvo una apreciación, como le quieren hacer un juicio político por una de las tantas macanas que se mandó su gobierno. El tipo dijo, las Fuerzas Armadas no van a obedecer absurdos. Dijo. Si alguien leyó el libro en este capítulo o vio el video, se dará cuenta que el juicio político es una forma elemental de lo que llamamos la semana pasada, creo, justamente la división de poderes y el contrapeso, lo que se llama el check and balance, es decir, cómo se controlan mutuamente. Es decir, si un presidente no acepta que le hagan un juicio político y no acepta que lo destituyan porque te va a decir, mira, yo pongo a los militares pero no me van a sacar, bueno, ya está entrando en el terreno de la ilegitimidad, digamos, ¿no? Porque es constitucional en Brasil, así como acá, en nuestro país, el juicio político para evaluar la persona del presidente. Entonces, después, si yo, a ver, acepto las reglas del juego, me eligen y yo estoy legalmente en el poder, pero una vez que se activa cualquier otro mecanismo constitucional que a mí no me convenga, digo, no lo voy a respetar y bueno, entras en el terreno de la ilegitimidad, por más que haya llegado legalmente. Por eso, en ese caso, el juego entre gobierno legal e ilegítimo se puede dar un gobierno que empieza a hacer desastres por todos lados, que le encuentren un montón de... Bueno, nosotros tenemos experiencia en eso, de muchos gobiernos. Bueno, ustedes seguramente la mayoría son más jóvenes, pero también pueden estudiar la historia argentina, se van a cuenta un montón de gobiernos, incluso que entraron por derecha, es decir, que entraron de acuerdo a la ley vigente y elegidos por el pueblo, y qué sé yo, pero que después gobiernan de una manera que pierden toda legitimidad, porque no le puede ya creer más nada. Y lo que dice Elena es, pero no podría ser un gobierno ilegal y legítimo. Y no, es difícil de pensar, ¿entendés? Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa, Oriana? En este contexto hay que tener muy en cuenta la política. Yo te podría dar una cuestión absolutamente aséptica y teórica y te diría, tenés razón. Te podría decir, tenés razón. Si un gobierno es ilegal, no podría ser legítimo nunca. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en la práctica eso se da de otra manera. ¿Por qué? Porque según la ideología o el interés que represente un gobierno, se lo va a llamar dictadura, se lo va a llamar... A ver, hoy por hoy está gobernando en Bolivia un gobierno que es ilegal, que se hizo un golpe de Estado, literalmente, se lo pueden llamar y lo pueden endulzar como quieran. Es un golpe de Estado. Y sin embargo es legítimo, funciona. ¿Por qué? Porque la gente, bueno, la gente habrá aceptado que pasó lo que haya pasado, la intervención de la OEA y qué sé yo, contra Evo Morales, bueno, no importa, pero se lo obedece. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Lo mismo que se pueden decir de Maduro, que dicen que hubo fraude en Venezuela. Bueno, si hubiese habido fraude, decir, bueno, es ilegal, y sin embargo todavía se mantiene. Bueno, qué sé yo. Digo, va a depender mucho de las ideologías, lamentablemente. Lamentablemente, digo, ¿por qué? Porque esto tendría que ser más abstracto, esto tendría que ser más objetivo. Cuando un gobierno es ilegítimo, cuando es legítimo, cuando es legal, cuando es ilegal. Pero después, cuando ves el mundo, mirá los medios, mirá los sectores, mirá lo que responden a Estados Unidos, mirá lo que responden a China, y vas a ver que la utilización de legal o ilegal. A ver, Tami Gómez dice, Menem fue a juicio político. Sí, a Menem se le hizo juicio político, sí, pero no lo destituyeron. Videla fue a juicio político. No. Videla fue juzgado por crímenes de lesa humanidad. No. Esas son dos cosas absolutamente diferentes. El juicio político es el que se da justamente para destituir un presidente. Las dos cámaras, una acusa, digamos así como si fuera fiscal, y la otra decide, como si fuera juez. Entonces, se evalúa sobre determinada cosa, no es que evalúan toda la gestión, le van a preguntar, bueno, a ver, tal acto, ¿fue legal o ilegal? Si un presidente cometiera un acto ilegal, se supone que se tendría que ir, porque si no, no tendría, digo, para meternos ya más en el tema del presidencialismo, si eso no se da así, si no existiera la posibilidad de un juicio político, no tiene frenos. O sea, pongamos el caso que recién les dije.
que Bolsonaro dijo, yo no voy a, o sea, las Fuerzas Armadas, como yo soy el comandante de las Fuerzas Armadas, ustedes tienen que entender que el presidente de la nación, en un sistema presidencialista, por supuesto, es el comandante de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, después dice, si hay un juicio político, a mí me sacan, yo como comandante de las Fuerzas Armadas no voy a exigir retirarme a mí mismo. Cuando no movería el ejército contra él. Bueno, eh, digamos, ¿cuál sería el límite que se le podrían poner entonces? Entonces, a partir de ahí, Bolsonaro podría hacer lo que quiera. O si no, va a respetar una utilización democrática que interviene de dos poderes distintos, con 5 o 6 partidos políticos diferentes adentro, incluso el del mismo, y demás, y bueno, ya estaríamos en un autogolpe. Si yo no voy a respetar eso y voy a utilizar la Fuerza Armada para que me defiendan a mí, nada más, bueno, más parecido a una monarquía o a una dictadura que un gobierno. Bueno, veremos. Acá dice Camila, tengo una duda sobre el parlamentarismo y sobre el poder ejecutivo y legislativo. Ok, ¿me querés hacer la pregunta? Porque ahí no entiendo que haya una pregunta. Si querés hablar, te habilito. A ver, Camila, si querés. Ahí creo que, ahí para, creo que te estoy habilitando. Reiniciar audio. A ver. No sé por qué no puedo. Creo que ahí Ahí está, te- ahí está. Ahí te escucho, Camila. De hacer una pregunta. me refería a cómo lo aplican, porque dice que como una diferencia, que es como que se llevan de la mano y no entendí cómo es ese ¿Cómo lo tema. usan? Mira, Sí, lo que tenés como que entender. Ahí sí que ahí cortate cortate el micrófono y vos después, si querés preguntarme algo, te lo volvés a habilitar y si es que podés vos y me lo preguntás. Lo que tienen que entender es que en el parlamentarismo, para nuestro esquema, para lo que nosotros estuvimos viendo como elemental de la república, que es la división de poderes, en el parlamentarismo está muy cuestionada. De hecho, no existe una división de poderes concreta entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo está desarrollado por un primer ministro, o sea, está llevado adelante por un primer ministro elegido por el Parlamento, primer ministro o primera ministra, ¿no? Y otro conjunto de ministros que siguen siendo parte del Poder Legislativo. Es decir, el primer ministro es el primer ministro. ¿Se dan cuenta? Y los otros que vienen atrás son el resto de ministros que van a encabezar o a llevar adelante el Ejecutivo, pero siguen formando parte del Legislativo. Siguen formando parte de las cámaras en las que ocupan o de la representación que tengan en virtud del partido político con el que haya ganado. Entonces es un tema, porque para nuestro esquema no existiría una división de poderes, no la hay. En ese contexto no la hay. Por lo menos en esas personas concretas, en ese primer ministro o primera ministra y los demás ministros o ministras, no la habría, porque están formando parte de dos de los poderes del Estado. Entonces, es bastante difícil de entender para nosotros, porque, bueno, justamente, para empezar a ver cómo esa división de poderes no es tan tajante como parece y los peligros que puede acarrear o no. Digo, eso habría que verlo. Si ustedes leyeron lo de parlamentarismo, se van a dar cuenta que el Parlamento elige a una persona que generalmente digamos, el jefe de Estado o la jefa de Estado, obviamente la monarquía puede ser, eh, o lo que se llama el presidente en un semipresidencialismo, proponen una persona para el primer ministro y tiene que ser el Poder Legislativo, es decir, las dos cámaras la que lo elijan o no, a través de, leanlo bien y miren bien el video, a través de lo que se llama el voto de confianza o el voto de censura, es decir, te acepto a la persona que me propones, o no la acepto, o la rechazo, digamos, ¿no? Y una vez que esa persona está aceptada, también tiene que tener el voto de confianza, si quieren, en todas las decisiones que tome, porque casi todas las decisiones que tome tienen que pasar por el Congreso, no tienen el margen y la independencia que tiene acá el presidencialismo. Entonces el Poder Legislativo está todo el tiempo interactuando con el Poder Legislativo, pero las personas de, que cumplen o que ejercen efectivamente el Poder Ejecutivo también forman parte del Legislativo.
Entonces forma parte de un cuerpo que lo tiene que controlar él mismo. Bueno, es un poco extraño. Funciona, qué sé yo, de todos los modos, el semipresidencialista, que está muy extendido, el presidencialista o el parlamentarista, funcionan, pueden funcionar bien o mal. Digo, porque eso depende más de las personas concretas que gobiernen, de la idiosincrasia de los pueblos y demás. Digo, ¿no? Pero, bueno, en principio es eso. Como característica del parlamentarismo, lo que sí te afirmo que tenés que tener claro es que no hay una estricta división de poderes como la que nosotros tenemos, definitivamente. Acá, Tami dice, supongo que será Tamara, ¿puede explicar un poquito parlamentarismo, el rol específico del monarca y la figura elegida por él para representarse dentro del parlamento? Bueno, a ver, afinemos un poco los conceptos. El parlamentarismo es gobernar con un parlamento. O sea, que lo que nosotros entendemos como el parlamento es el Congreso, el Poder Legislativo, realmente compuesto por dos cámaras que representan las unidades locales, si quieren, provinciales, o puede llamarse comarca, o puede llamarse cantón, o puede llamarse región, según el lugar del mundo donde estén, en nuestro caso se llama provincia, y otra que representa a todos los ciudadanos y ciudadanas. Eso es, para nosotros, el Congreso, únicamente para hacer leyes. Nosotros entendemos al Poder Legislativo y al Congreso en particular como, digamos, aquellos que hacen las leyes. En el parlamentarismo, gobiernan, además. Gobiernan en dos sentidos. Primero, porque en el parlamentarismo va a salir del propio parlamento los primeros ministros. Entonces, efectivamente gobiernan. El primer ministro y el resto de los ministros salen efectivamente del Parlamento, el Parlamento está gobernando. Pero también va a gobernar en otro sentido, va a gobernar en el sentido de que para cada acto que ese primer ministro quiera hacer, y va a necesitar el apoyo del Parlamento. Ese es el punto. Entonces, yo a través del voto de censura te puedo sacar directamente. Y ojo, a la inversa también. Porque, ojo, que también ya van a ver que también se puede disolver el Parlamento. Entonces, a ver, lo que sí tienen que entender es que al no haber una división de poderes, lo que hay es una interacción de esos poderes, en este caso estamos hablando puntualmente del legislativo y el ejecutivo, que es muy tensa. Digamos, tensa no necesariamente mala, digo, pero se tiene que afinar mucho, mucho, porque si no sale mal. Digo, si no sale mal, si no se rompería, digamos, el equilibrio, digamos. Cuando me decís el rol específico del monarca, a ver, generalmente un sistema parlamentarista, pues una monarquía parlamentaria, como hay todavía en Inglaterra, en Holanda, en España, donde existen todas casas reales, es decir, las dinastías, digamos, de lo que era la realeza, o puede ser una república, es decir, donde efectivamente no haya realeza, sino que haya una estricta división de poderes y seamos todos comunes, digamos, pero se ejerce a través de un parlamento. El ejemplo clásico de la monarquía parlamentaria, para hablar de la figura del monarca, es Inglaterra. A ver, en un principio, la monarquía parlamentaria era efectivamente una monarquía parlamentaria en el sentido de que se dividía. El jefe de Estado o jefa de Estado es el rey. Tendría que ser como el dueño de la casa, ¿no? Mientras que el jefe de gobierno, es decir, el que hace jefe de gobierno, los que hacen las acciones concretas, específicas de la política en un lugar dado, son los primeros, el primer ministro o la primera ministra. Digamos, ahí habría una cuestión dual. ¿Cuál es el sentido? En su momento, cuando todavía las monarquías estaban mucho más metidas con la política, bueno, seguramente la monarquía gobernaba también. Ahí parecería que cuando empezó la monarquía parlamentaria, todo esto empieza en el marco del constitucionalismo, que lo estuvimos viendo en las clases, ¿no? Es en el marco de ese movimiento donde aparecen este tipo de ideas. No, para decir, en ese momento la monarquía era más efectiva, digo, porque era más pesada, porque tenía mucho más relevancia. Hoy el papel del monarca queda reducido más a una cuestión simbólica.
Inglaterra, donde ustedes quieran, digamos. Sigue habiendo una extraña devoción de la gente hacia la Casa Real, se lo sigue viendo como símbolos de nacionalidades y demás, pero no tiene una cuestión de tomar decisiones políticas concretas. Lo que hay es poder social importante, ¿no? Y en el caso del parlamentarismo, ¿cuál es lo concreto que hace el jefe de Estado? Y propone a la persona que va a ser primer ministro. Lo propone, no lo elige. No es que él dice yo lo pongo, no, él propone a una persona que seguramente va a ser bueno, de su confianza o que se considere idónea o pertinente para ese momento. Y el Poder Legislativo lo tiene que hacer a través de, bueno, de otra de las preguntas que me hacen, que es Oriana, que dice explayar un poco sobre los mecanismos de investidura del parlamentarismo. Bueno, esto es así. El rey o reina propone a una persona para que sea primer ministro o primer ministra. ¿Qué puede hacer el Parlamento ante eso? O le da el voto de confianza, es decir, específicamente se hace una especie de pronunciamiento en el cual dice, bueno, el Parlamento por mayoría le da el voto de confianza a esta persona y lo hacen efectivo. O se hace la aceptación tácita, digamos. En vez de hacer un acto efectivo que diga que le dan esa confianza, no se lo rechaza. Si el Parlamento no rechaza a esa persona que se propuso, se sobreentiende que la acepta. ¿No? Una aceptación tácita, que calla otorga, una cosa así. Pero también tengo el voto de censura. También tengo el voto de rechazarlo directamente, de no aceptar a esa persona. O ya dentro del gobierno, una vez que está aceptado, también yo tengo ese poder todo el tiempo. Yo puedo aceptar y digo, bueno, a ver, el rey o la reina propuso esto, vamos a dejarlo. Ahora, dos medidas que no me gustaron y yo le empiezo a dar el voto de censura, o en lo que se llama una cuestión de confianza, te voto en contra. El primer ministro elegido viene con una decisión política que dice, bueno, voy a subir los impuestos, yo te lo voto en contra. Y si yo te voto en contra de cada una de las cosas que vas a hacer como primer ministro, no puedes votar. Está fácil como eso. Por eso les digo que la relación tiene que estar muy aceitada entre el Parlamento y primer ministro, o primera ministra, en el caso del parlamentarismo, porque si no, no funciona. Cada una de las cosas que quiera implementar el primer ministro las va a rechazar el Parlamento y así no se puede gobernar. Ojo, como les decía, también el primer ministro puede disolver el Parlamento. ¿Por qué? Bueno, porque considera que no lo dejan gobernar. Considera que hay un complot contra él, que hay una cuestión de que se unieron al resto de los partidos políticos, los representantes, y no te dejan. Entonces, disuelvo. Ahora, ¿cuál es la obligación? ¿Cuál es la condición para poder disolver un parlamento y que se convoque inmediatamente a elecciones para la conformación de un nuevo parlamento? Lo que no podría pasar nunca en un sistema parlamentario es que el primer ministro disuelva el parlamento y se quede sin parlamento. Entonces va a gobernar él solo. Estamos en la misma, es una dictadura o algo así. Un gobierno autocrático, llámenlo como quieran. El primer ministro, si tiene razones de peso, puede disolver el Parlamento, pero tiene que llamar en el mismo acto en donde disuelve el Parlamento, tiene que estar el llamado a convocatoria de elecciones inmediatas o lo más inmediatas posibles para la conformación de este Parlamento. No podría gobernar sin Parlamento. Por eso, esas son las cuestiones de la investidura, ¿no? ¿Qué hacemos cuando se propone? Bueno, o se lo acepta explícitamente, o se lo acepta tácitamente, o se lo rechaza explícitamente, o se le hace la vida imposible votándolo en contra en cada una de las cosas que propone. Que es una forma de echar a alguien, digamos, ¿no? Acá dice, entonces Argentina sería un caos si fuera parlamentaria, me dice Oriana. Argentina, es lo que te decía antes, Argentina sería un caos. Es un caos cuando fue presidencialista, fue un caos cuando hubo dictaduras, y sería un caos cuando fuera presidencialista. ¿Por qué? Porque es Argentina, no es el sistema de gobierno. Argentina, la región, lo que quieran, tampoco somos los peores del mundo, digo. Las dificultades que nosotros podemos tener como sociedad en este momento, imagínense si en este momento cada una de las cuestiones, creo que a esto apunta un poco la cuestión de Oriana, a cada una de las cuestiones importantes, por ejemplo, lo de la pandemia, pero cualquier otra cuestión del gobierno tendría que pasar por el Congreso. ¿Cómo terminaría? Lo sabemos. Lo sabemos de antemano, no necesitamos saber el contenido.
La gente que está contra el peronismo vota en contra, la gente que está a favor del peronismo vota a favor. Bueno, ¿se dan cuenta por qué no se puede gobernar? Porque si tenés una mayoría, si tenés una minoría, bueno, porque no es racional, porque ahí ya no estaría importando. Hoy por hoy no importa si lo que está haciendo Fernández con la cuarentena es bueno o no es bueno. Que la verdad creo que ninguno de nosotros lo sabemos y nadie en el mundo lo sabe. A esa altura nadie sabe qué hacer con esto. Me parece que se va a alargar todo, pero cuando se larga todo en el mundo vuelve allá y ya hay rebrotes en China. Entonces me parece que no sabemos nada de lo que está pasando. Pero en ese contexto, cualquier cosa que propusiera el presidente sería votada en contra por la gente que no quiere al presidente, que son todos los que no lo votaron. Y es así, si fuera Macri también sería igual al revés. Porque estamos viviendo en una época que no es racional, que no va a ver el contenido, no van a ver si lo que está pensando Fernández es bueno o es malo. Ya a nadie le importa, ni de un lado ni del otro. Todo lo que dice alguien está bien si yo estoy de acuerdo, y todo lo que dice el otro está mal. Bueno, en ese contexto, por supuesto que sería un caos una Argentina parlamentarista, pero es un caos también una Argentina presidencialista. No se puede gobernar igual. Digo, es muy difícil para cualquier línea política gobernar si, ya sea a través del Poder Legislativo, pero sobre todo a través de los medios de comunicación, de la fake news y qué sé yo, te va a hacer la vida imposible en cada cosa que hagas. Así no se puede gobernar. Es muy difícil. Y está pasando y va a pasar y va a seguir pasando. Franco pregunta, profe, ¿por qué se dice que el presidencialismo solo funciona en los Estados Unidos? Bueno, esto tiene muchas razones. Se dice porque fue el único país que no tuvo un golpe militar. Fue el único país que no tuvo un golpe de Estado, ni siquiera militar, nada más. Porque hay golpes de Estado que quizás no lo dan estrictamente fuerzas militares, sino que lo puede ser un grupo parapolicial o guerrillero. Estados Unidos nunca había interrumpido su vida democrática presidencialista. Lo que pasa es que yo a todo eso te digo, hay un montón de matices. Primero, Estados Unidos puede hacer eso porque no tiene grandes amplitudes políticas, no tiene izquierda y derecha. Estados Unidos es todo derecha, digamos, si quieren. No derecha de asesinos, no, de derecha, una ideología liberal con graves problemas en cuanto a los derechos, sobre todo de ciertas minorías, para aclararlo justamente ahora, y no hay tanta diferencia. Las personas negras siguen sufriendo en la época que Obama era presidente y no cambió nada. Entonces, digamos, la poca diferencia que hay entre demócratas y republicanos, la poca diferencia ideológica, digo, la poca diferencia real ideológica, que vos digas, bueno, si ganan los demócratas, Estados Unidos es una cosa, pero si ganan los republicanos es otra cosa, es absolutamente diferente. Eso no es real. Estados Unidos tiene un centro por el cual van todos, digamos, ¿no? Adriana pregunta si va a haber otra clase. Sí, yo les mandé otra invitación, así que sí, ahora ya se termina en 7 minutos esta y a las 2 les habilito. Alguien que sepa de esto, que ustedes seguramente saben más que yo. ¿Yo podría empezar la reunión antes, la que tengo de las 2? Alguien, si puede, contésteme eso. O sea, esto se corta en 7 minutos, van a ser 1:40. ¿Yo podría arrancar la de las 2 antes? ¿Alguien, si sabe alguien de eso, me puede ayudar? Puede que tenga que ver con la real autonomía de los estados, me dice Franco. Sí, bueno, Franco, sí. A ver, lo que vos decís de Estados Unidos es complejo en toda la media. Vale, lo que decís no, lo que está en los libros, el libro que leíste, que aparte es Vox Populi. Estados Unidos funciona de manera presidencialista en parte por eso, porque en realidad no gobierna todo el tiempo, sino que la confederación, la forma confederada, o federal, como quieras llamarlo, pero estrictamente es confederada de los Estados Unidos, ha logrado que en realidad cada estado viva muy de acuerdo a lo que quieren sus habitantes, entonces el presidente se desgasta mucho menos. El presidente se desgasta mucho menos, entonces, a ver, acá Oriana me dice, sí, profesor, se modifica cuando armás la reunión, tenés que modificar el escenario de inicio de la reunión. Dale. Agustina, ¿no te están llegando las invitaciones? Bueno, eso es grave, para que te anoto. Mandame tu mail por las dudas, pero si tiene tu nombre no, pero te anoto porque quizás te tenían otra lista y ahora no, o no estás en la definitiva, pero no importa, te tienen que llegar. Lo importante es que te lleguen para poder laburar.
Sí, efectivamente las provincias, la autonomía regional y estatal que tienen los Estados Unidos ayudan a que el sistema no se corte, digamos. Teniendo en cuenta que aunque Argentina sea federal, las provincias no tienen la autonomía como la tienen los Estados Unidos, dice Franco. No, absolutamente, tenés mucha razón. Nada que tendríamos que discutir, ¿no? Hasta qué punto nosotros somos federales de boquilla. O que tenés, sí, el federalismo existe porque tenés las provincias, porque tenés representantes de las provincias en un gobierno central y bla, bla. Pero que tenés determinados recursos naturales, lo que fuera, pero sabemos que no existe esa autonomía porque el poder central, el gobierno central suele tener en nuestra historia lazos definitivos con cada gobierno provincial, que si estás a favor te va a jugar mejor, si estás en contra te va a jugar peor, lo hablábamos el otro día con el concepto de intervención federal. Y no hay, aparte no hay una real autonomía, es decir, allá en Estados Unidos lo que cambian son esas las leyes penales. Digo, yo en un estado puedo tener pena de muerte y en otro estado, no sé, está permitida, está legalizada la droga. Digo, se viven en algunos estados de Estados Unidos, como en Texas, se vive como se vivía hace 5.000 años, y en California se vive como instalado, a 1.000 kilómetros como mucho, menos, se vive bueno, con muchísimas más libertades que en la mayoría del resto del mundo. Esa autonomía es real, acá no, acá no. Acá se notan, por ejemplo, se notó mucho en la votación referida a la interrupción legal del embarazo o el aborto. Como determinados lugares o provincias es imposible que los representantes o las representantes digan que están a favor del aborto porque no pueden volver a la provincia directamente. Lo que sería lógico sería en todo caso que en esas provincias se pudiera haber una autonomía legislativa en la cual, bueno, si la mayoría no quiere tal cosa, que no esté, y la mayoría quiere tal otra, sí, porque en realidad es muy distinta la persona de Buenos Aires, de la ciudad, a la persona de Santiago del Estero, a la persona de Bariloche, sí, para algo existe el federalismo, estaría buenísimo que eso se respetara, ¿por qué? Porque uno podría, entre comillas, elegir también. Si naces ahí, no tanto, pero digo, después podrías elegir. Vos no te sentís cómodo con el lugar en el que vivís, bueno, te podrías transportar de provincia o mudar tu proyecto de vida a otra provincia y vivirías de forma absolutamente diferente, y las reglas estarían puestas de antemano. Digamos. Así que sí, nuestro federalismo es muy, muy complicado. Muy complicado. Bien, ahí me llegó tu mail, Agustina. Eh, Así que después, ahora en todo caso lo anoto. Bueno, a ver, esto se va a cortar en 3 minutos, pero ya voy a tratar de adelantar la hora si lo hacemos enseguida. Si puedo, puedo, y si no, entrarán las dos. Tendríamos que ver un poquito de semipresidencialismo, que es un poco más complejo, como habrán visto, y las que lo habrán visto, porque ahí sí ya hablamos de un poder ejecutivo bicéfalo en el semipresidencialismo. Es decir, ya no es una cuestión simbólica como quedó hoy la monarquía, por ejemplo, el monarca, que hoy es el jefe de Estado, sí, el jefe de Estado de Inglaterra es la reina, es más simbólico que otra cosa. En cambio, en Francia, por ejemplo, que es el típico ejemplo del semipresidencialismo, que es el método más extendido de gobierno del mundo, además, o uno de los más extendidos, creo que el que más, ahí ya no es lo mismo, porque el primer ministro o primera ministra tiene el mismo poder que el jefe de Estado, el presidente. Hay un presidente o presidenta y hay un primer ministro o primera ministra con los mismos poderes. Entonces ahí fíjense el nivel de aceitamiento que tiene que haber, si quieren, entre uno y otro, porque ya ahí tienen los mismos poderes. Acá no es que te pueden votar a favor, te pueden votar en contra, tienen el mismo poder, es bicéfalo. Bueno, para nosotros es muy difícil de pensar una cosa así, pero bueno, efectivamente existe. También podríamos ver, a ver, estoy viendo mis apuntes, qué parte podríamos ver también. Bueno, obviamente la cuestión de legitimidad y legalidad es importante. También es muy importante lo de las clasificaciones, eso sí se toma mucho. Parece una tontera, es el cuadrito ese de Aristóteles, las formas buenas y formas malas, pero ahora las podemos repasar porque eso se toma en los exámenes. Ustedes seguramente van a tener que dar un examen final, en general, presencial, cuando lo podamos volver a ver todos y todas, pero eso se toma.
y conviene tenerlo bien en claro. Y bueno, después repasaremos alguna cosita más. Ahí lo corto y bueno, veo si me puedo meter enseguida y si no a las 2, ¿vale? Ahí los veo y las veo. A ver, Oriana. Ah, mirá, qué grande, Oriana. Bueno, joya. Ahí me mandó, su compañera me mandó un ejemplo para poder hacer esto de adelantar la reunión. Así que bueno, esténse atentos y atentas. Ahí los veo, las veo.